Hola, bienvenidos al Ojo al Podcast ANAM. Nos enfocaremos en esta ocasión en el rol que esta entidad podría o debería de desarrollar como asesora financiera y de asistencia técnica para que las comunas puedan saldar deudas pendientes. No es poco habitual que las alcaldías se endeuden, lo hacen con frecuencia. Un ejemplo reciente, publicado en Ojo con mi Pisto el 28 de junio de 2022, nos contaba cómo 75 empleados no podían cobrar adecuadamente su jubilación en Misco. Otros ejemplos conocidos son la multimillonaria deuda que la Municipalidad de Quetzaltenango aún debe de saldar con el Instituto Nacional de Electrificación, INDE, y que empezaron a negociar en 2021. 3 sentencias judiciales le ordenan pagar lo que deben. También en Catarina, San Marcos, desde la década de los 90, se paga mes a mes un préstamo por una obra que ni siquiera se sabe si se construyó. Debió haber sido un acueducto, pero no hay rastros ni evidencia. Eso sí, todos los meses, del situado constitucional se destinan 250,000 quetzales para el Instituto Nacional de Fomento Municipal, INFOM, e ir pagando poco a poco la deuda contraída. La nota se titula La herencia de Catarina, una deuda de 14 millones de quetzales adquirido por otro alcalde, y Carmen Maldonado la publicó el 11 de agosto de 2021, a quien le pido que nos amplíe más sobre esta información. ¿Cómo entendemos, de entrada, que ni siquiera se sepa si esta obra se construyó? La razón por la que el alcalde no sabe si el acueducto existe o no es porque, como él dice, hay muchísimos tipos de acueductos. Están algunos como el de la ciudad de Guatemala que son bastante visibles, pero también se pueden construir bajo tierra. Y él dice que no se puede investigar si el acueducto existe o no subterráneo o si hay algún entubado nuevo o alguna construcción para que haya valido la pena el préstamo, porque como todos los meses les descuentan los 250,000 quetzales, ese presupuesto que podrían utilizar para realizar una investigación, en realidad se va en pagar la deuda con el capital y los intereses. Ahora bien, ¿le corresponde o no a la ANAM asesorar sobre cómo pagar deudas pendientes? Isaías Morales conversó con Marvin de León, quien fue su director ejecutivo sobre este tema, y le hizo la siguiente pregunta. ¿Para qué tipo de casos se justifica que una municipalidad contraiga una deuda? Efectivamente, las municipalidades pueden contraer deudas única y exclusivamente para proyectos de inversión. Todo esto debe ser justificado mediante estudios de prefactibilidad y factibilidad que garanticen el buen desarrollo y desempeño de esa inversión dentro de un proceso de crédito. El crédito puede ser contratado con un banco del sistema autorizado para el efecto o puede ser contratado a través del INFOM, el Instituto de Fomento Municipal. Con la tasa promedio de interés del mercado está alrededor del 8% o la tasa de interés que tiene INFOM, y pues por el mismo sentido están los bancos del sistema. Efectivamente, la deuda puede ser única y exclusivamente para el periodo de gobierno que ejerce el alcalde y el consejo que determina realizar o contraer un compromiso contractual de préstamo, y efectivamente se puede desarrollar esa inversión únicamente dentro del periodo y se puede pagar únicamente en el mismo periodo, como lo establece el artículo 110 del Código Municipal, que fue reformado en el mes de junio del año 2010. Anteriormente las municipalidades podían contraer deudas por hasta 20 años, pero eso generaba dificultades por lo alto de los costos de intereses. Ahora se puede tener únicamente la deuda para el periodo de gobierno, y eso permite que el endeudamiento sea menor y que los resultados sean de mayor beneficio para la población. Se puede endeudar únicamente para proyectos de inversión en infraestructura de calles, caminos, de centros de salud, de, por ejemplo, edificios municipales, parques, etcétera, que tengan relación con una tasa de retorno para el municipio. Puede ser, por ejemplo, parqueos subterráneos, como el caso de Colomba, Costa Cuca, en el departamento de Quetzaltenango. Básicamente ese es el camino que se le da a los fondos contraídos por medio de préstamos, que son adelantar la inversión para poder construir proyectos de mayor envergadura. Hay municipalidades que no cuentan con un ingreso fuerte de situado constitucional y de IVA Paz, entonces aprovechan el crédito para poder realizar proyectos más grandes en el municipio, y esa es la función principal de los créditos. No se puede contraer un crédito para pagar otro crédito, entonces únicamente para proyectos de inversión. Regresemos al caso de Misco, del que habíamos hablado en la presentación. En este caso, no se le pagaban prestaciones a 75 empleados. Aquí la deuda es doble, por una parte con los funcionarios y por otra con el plan de prestaciones del empleado municipal que, en teoría,
cubre a los trabajadores permanentes de 339 alcaldías, con la excepción del de la Ciudad de Guatemala, que tiene un fondo propio para ello. Luis Linares es municipalista y fue ministro de Trabajo, y Carmen conversó sobre este tema con él. ¿Cómo proteger de mejor forma a estos empleados que no pueden jubilarse? Los procesos judiciales en este caso no avanzan. Pues el responsable en este caso es el plan de prestaciones, la administración del plan de prestaciones, ya que el reglamento de la ley les da los suficientes instrumentos y establece el procedimiento para obligar a las municipalidades a pagar su contribución como patrono y entregar la parte que ha descontado a los trabajadores cada mes. El procedimiento inicia con una etapa conciliatoria de requerir el pago a la municipalidad, y después de 2 o 3 plazos y si no hay ningún acuerdo, también establece la posibilidad de un convenio de pago. No necesariamente tiene la municipalidad que pagar inmediatamente, y si no cumple la municipalidad o no se llega al acuerdo, el plan está facultado para presentar denuncias penales, que en este caso sería por incumplimiento de deberes en contra de las autoridades municipales, lo que por supuesto implica, en el caso de los alcaldes, el inicio de un trámite de antejuicio, ya que para acusar penalmente a un alcalde primero tiene que, como está protegido por la figura del antejuicio, primero tiene que declararse con lugar al antejuicio. Así que la principal responsabilidad es del plan de prestaciones al no tomar en cuenta, al no realizar las medidas que le faculta el reglamento para garantizar, para obtener los recursos que le corresponden según la ley y para garantizarle a los trabajadores el disfrute de los beneficios que otorga el plan. Y la otra responsabilidad es de los sindicatos de trabajadores municipales, que debieran también de impulsar acciones de vigilancia, auditoría social, de control, para que las autoridades municipales cumplan con estas obligaciones. También tenemos casos en los que un consejo le hereda a otro y después a otro una deuda que nadie nunca paga. ¿Qué autoridad es la llamada a intervenir en este tipo de casos? El cumplimiento de las obligaciones o la obligación de cumplir no corresponde a una corporación, a una autoridad en lo particular. Es una obligación de la institución, y el que está a cargo de la institución es el titular de los derechos de la autonomía, por ejemplo, pero también es titular de las obligaciones. Entonces no puede alegar una autoridad municipal que eso viene del gobierno anterior o del periodo anterior, porque la institución es una. Así que esa es una visión totalmente errada de las autoridades municipales, que quieren cumplir o pretenden cumplir únicamente con las obligaciones que corresponden al periodo en el que se encuentran, y cuando no las cumplen pues se los dejan al siguiente, y el siguiente va a alegar que no le corresponde a él porque es algo heredado. Así que en la administración pública no hay obligaciones heredadas, simplemente hay obligaciones de la institución, que el titular a cargo de una institución es titular también de las obligaciones que corresponden a esa institución. Una entidad a la que todos parecen deberles y nadie les paga es al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Muchas alcaldías le descuentan su cuota al empleado, pero nunca se lo remiten a la entidad. Isaías ha escrito varias notas sobre este tema, y esto nos cuenta. Estas deudas entre las municipalidades y el IGS llevan varias administraciones sin ser resueltas. Los últimos 2 gobiernos otorgaron exoneraciones a las moras e intereses para regularizar estos pagos con plazos para no afectar las finanzas municipales, pero no todas se han puesto al día. La que más debe es la Municipalidad de Ciudad de Guatemala. Por esa razón, en marzo de 2022 se sentaron a negociar con el Seguro Social más de 1,000 millones de quetzales pendientes de solventar. Esto lo empezaron a través de una carta de entendimiento, aunque la Contraloría General de Cuentas pidió en mayo de 2020 que la mejor vía era un convenio para establecer los montos a desembolsar
y el tiempo en realizarlos. A ambos expertos les preguntamos cómo solucionar el problema que representan las deudas con el ICS. Se lo preguntamos a Marvin de León, se lo preguntamos a Luis Linares y esto nos respondieron. Las formas para poder solucionar este problema son básicamente a través de estas exoneraciones aprovecharlas, realizar los pagos correspondientes a través de convenios y conforme a la disponibilidad presupuestaria y financiera de cada municipalidad, pues ponerse al día. Es importante saber que en estos meses de noviembre y diciembre la disponibilidad presupuestaria y financiera es reducida. Si lo es durante todo el año, este mes último es mucho más. Entonces es importante que las municipalidades puedan hacer una proyección para poder iniciar, digamos, de manera ideal en el mes de enero, en el próximo ejercicio fiscal, y que ahora, el 15 de diciembre, que se aprueba el presupuesto de todas las municipalidades, puedan incluir estos montos para poder resolver estos problemas de manera breve. De estas formas es, digamos, como podemos resolverlo a la brevedad, el tema relacionado de la deuda de las municipalidades con el ICS. Al igual que en el caso de las que mencionábamos del plan de prestaciones, las autoridades del ICS actúan con negligencia, no asumen la responsabilidad que les corresponde de conformidad con la ley, que es velar por la suficiencia financiera de la institución, en este caso que los sujetos obligados de obligaciones, en este caso del pago de contribuciones, que son los empleadores, tanto públicos como privados, como los trabajadores. Ellos no son responsables directamente porque a ellos les descuenta el empleador y es el empleador el que está obligado a enterar, pero el perjudicado cuando no se hace eso es el trabajador, porque cuando llega el momento de la jubilación resulta que no tiene las suficientes cuotas pagadas y él se las han descontado, pero el empleador no las ha entregado. Entonces aquí lo que hay es un incumplimiento de deberes de parte de las autoridades del ICS, tanto en relación con las municipalidades, empleadores privados y también con el Estado en su conjunto, con el organismo ejecutivo, que está la obligación de contribuir como empleador y como Estado. Y el incumplimiento de esas obligaciones ha permitido que se acumule un conjunto de obligaciones o que esté retrasado el cumplimiento de obligaciones, porque estrictamente no es una deuda, porque una deuda es la que se contrata a través del procedimiento de deuda pública que vía un préstamo, a la contratación de un préstamo. Aquí lo que hay es incumplimiento de obligaciones y las autoridades del ICS se han limitado a pedirle al Ejecutivo y en el caso de las municipalidades a plantearles la suscripción de convenios de pago, pero cuando no se cumple en el caso del Ejecutivo, no se atiende la petición, las autoridades del ICS han fallado en cuanto a no realizar acciones legales para exigir el cumplimiento de las obligaciones, que tendría que llegar incluso a un momento dado a la Corte de Constitucionalidad, lo cual en las actuales circunstancias de la Corte, donde sale cualquier cosa y manipulan e interpretan la ley la normativa legal en forma antojadiza, pues quizá no es el mejor momento para que el ICS realice, especialmente hacia el Estado, que es el que tiene una deuda acumulada de más de 66,000 millones de quetzales, o un incumplimiento de obligaciones, para hablar con precisión, de más de 66,000 millones de quetzales, y esto afecta la capacidad del ICS para prestar sus servicios. Entonces hay también el incumplimiento de una obligación con relación a un derecho humano que es la seguridad social. Gracias, Carmen. Gracias también a Isaías. En el próximo capítulo conversaremos con 2 expresidentes de la Asociación Nacional de Municipalidades para que, de cierta forma, hagan autocrítica. Soy Beatriz Colmenares y fue un gusto acompañarles en Ojo al Podcast ANAM. Hasta la próxima.